Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 19. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El texto dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ore conmigo, demos gracias a Dios por su palabra y pidámosle que hable a nuestras vidas. Padre, gracias por la palabra que hemos podido leer en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu inspiró al escritor para registrarla para nosotros el día de hoy. Te pedimos unidos que hables a nuestros corazones. Calla toda boca humana, silencia todo corazón, todo pensamiento humano y habla tú en este momento conforme a la necesidad de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Un llamado a la resistencia es el tema sobre el cual voy a predicar esta mañana. Vengo con la intención del Espíritu Santo de hacerte un llamado al campo de guerra, de hacerte un llamado para que te levantes y para que entres en la batalla, de hacerte un llamado para que asumas tu condición de guerrero, tu condición de guerrera, tu condición de parte del ejército de Dios y tu responsabilidad de pelear por la causa de Cristo. Y por eso decimos un llamado a la resistencia. Y aunque en estos días, las semanas pasadas, el mes pasado, se estuvo hablando de un tipo de resistencia, que era donde Dios te invitaba a resistir tú, a levantarte y resistir lo que estaba pasando a tu alrededor. Hoy yo quiero llamarte a tú ser el que ponga resistencia. Estamos hablando de un grupo de gente que se levanta en contra de fuerzas espirituales que gobiernan en este mundo, que quieren tomar el control, de las vidas, que quieren tomar el control de tu casa. Y hoy el Espíritu Santo me ha traído a decirte: tú eres el ejército, tú eres el guerrero que se levantará y opondrá resistencia a esas fuerzas. Y tú eres el guerrero y la guerrera que Dios ha señalado para derribar esas fuerzas espirituales de maldad. Gloria a Dios. El profeta Elías fue llamado por Dios como un resistente, como un militante, como un guerrero para oponerse en un tiempo en donde todo Israel se había desviado de la presencia de Dios. Y el texto, la Biblia nos enseña que cuando el rey Acab tomó posesión del trono, hizo peor que cualquier otro rey que había gobernado en Israel antes de él. La Biblia dice que le parecieron pocos los pecados de Jeroboam y él se propuso hacer más. Y se casó con Jezabel, hija de los sidonios, y esta mujer lo influyó y por medio de ella el hombre construyó altar para Baal, construyó altar para Acera, derribó todos los altares de Jehová, secuestraron, persiguieron y mataron a todos los profetas de Dios, se levantaron en contra del pueblo del Señor y llegó un momento que el único que hablaba por Dios era Elías. Y Elías se encontró en esta terrible situación, él solo contra toda una nación. Pero Elías asumió el reto. Mira, algo importante es que aunque la Biblia no dice cuándo Dios llamó a Elías, nosotros sabemos que Dios lo llamó. Porque las evidencias de su vida lo demuestran. Cómo tú vives, cómo se muestra, cómo se glorifica a Dios en tu vida, eso demuestra si tú eres un llamado de Dios o si tú estás caminando por el llamado de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú caminas en este llamado, no importa los ejércitos que se levanten, tú resultas victorioso.
Cuando tú caminas por la invitación de Dios, respondiendo a la invitación del Padre, lo que sea que esté delante de ti, a tu paso tiembla, estremece, se quita o se derrumba, porque tú estás caminando bajo la palabra del Dios Todopoderoso. Y como vamos a ver, Elías era un solo hombre, pero ante su mover, ante su accionar, la nación entera tuvo que doblegar sus rodillas ante Jehová. Entonces esta era la guerra que estaba haciendo Elías. Elías peleaba contra el peor rey de Israel, contra la peor corrupción que se había visto en todo Israel y contra fuerzas espirituales de maldad que en esa época eran... Baal y Asera eran los dioses más importantes, no solo ahora en Israel, sino en todas las naciones circundantes. Y esas eran las fuerzas que él tenía que enfrentar. Y tú y yo que estamos peleando, ¿a qué nos ha llamado el Señor a enfrentar? ¿Cuál es la guerra que Dios nos ha llamado a pelear? Mira, contra Satanás. Porque Elías peleaba contra un rey humano, pero nosotros peleamos contra el príncipe de las tinieblas. Nosotros peleamos contra un ser que fue creado por Dios con habilidades, con sabiduría, con poder, que se desvió de la presencia de Dios y que hoy usa todo lo que Dios puso en él para oponerse a la causa de Cristo. Durante milenios él campó a sus anchas prácticamente, gobernando el mundo entero, haciendo lo que le parecía. Pero hubo un momento, hace casi 2000 años, que el Hijo de Dios, clavado en una cruz, hizo un llamado. Y él dijo: yo estoy en esta cruz, invitando a otros a que tomen también su cruz. Yo estoy en esta cruz, llamando a otros a que se atrevan a morir por la causa de Cristo. Desde ese momento tú eres parte del ejército del cielo. Yo no sé si tú te estás visualizando como parte de ese ejército. Quizás te han dicho que no eres nada. Quizás te han dicho que no tienes capacidad. Quizás te han dicho que en esta iglesia tú no sumas. Pero Jehová te dice en esta mañana: eres parte del ejército. Eres parte del llamado. Eres parte de las fuerzas que Dios ha convocado para pelear por la causa de Cristo. Y Cristo desde esa cruz te hizo ese llamado, y aún hoy retumba en tu corazón la voz del Espíritu diciendo: te he marcado, te he escogido para que le hagas frente al príncipe de las tinieblas, porque hasta ahora él gobernó, pero cuando un hombre y una mujer se levanta, él tiene que retirarse, él tiene que retroceder. Tú también estás llamado a pelear contra el mundo, contra este sistema de cosas que camina en contra de la voluntad de Dios, contra nuestras autoridades que impulsan leyes en contra de la vida, en contra del matrimonio, en contra de la familia. Tú estás llamado a levantarte como guerrero, como guerrera. No son los diputados, no son los senadores los que deciden lo que pasa aquí en la tierra, lo que pasa aquí en República Dominicana. Es la iglesia de Dios de rodillas, intercediendo, clamando. Tú eres el medio por el cual Dios se torna, cambia, transforma. Y si nuestros líderes que asumieron al poder tienen agendas en contra de Cristo, la iglesia tiene que asumir la agenda de Cristo. La iglesia tiene que asumir su lugar como guerrero, como guerrera, como embajador del reino de los cielos. Pero también contra la carne, contra la naturaleza humana que se revela al Señor, contra tus propios deseos. Una de las guerras más terribles y en las que más solemos perder, contra nuestros propios deseos y sentimientos y emociones. Porque ahí es cuando se hace difícil sacrificar. Seguro que todos estaremos dispuestos a hacer jornadas de oración por años enteros, clamando para que el Señor entregue las autoridades y el gobierno en las manos de la iglesia y gobierne Él. Pero qué duro se hace cuando tenemos que pelear contra nosotros mismos. Satanás influye, trabaja, torna, vira para utilizarte a ti mismo en tu contra. Pero desde la cruz Jesús te hizo el llamado y te dijo: levántate, guerrero. Levántate, guerrera.
levántate ahora. Yo he vencido la carne con sus deseos. La carne ha sido crucificada aquí conmigo. Levántate ahora y asume la victoria. Levántate ahora y asume lo que Cristo conquistó para ti. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo es del mundo, no tiene que ver contigo. Tú estás llamado a pelear contra eso. Y oye, cuando nosotros nos decidimos a amar a Dios, en ese instante nos convertimos en enemigos del mundo. Y cuando nosotros nos decidimos amar a Dios, en ese instante el mundo nos marca como sus enemigos. Satanás nos marca como sus enemigos. La carne se resiste y se convierte en nuestro enemigo. Y ahí es cuando se muestra quién es el guerrero y la guerrera de Dios. Ahí es cuando tú dices que has creído o no has creído. Ahí es cuando se muestra si lo que tú hiciste en aquel momento, cuando aceptaste a Jesús, fue de corazón o fue solo de palabras. Dios te llama hoy, te reta a demostrar que tu convicción es firme, que tu determinación es inquebrantable, que tu resolución de servirle no la devuelve nadie. Yo quiero profundizar un poco para que sepamos cuando estamos en la resistencia, cuando estamos del lado del ejército del Señor. Y en Elías, en la vida de Elías, encontramos tres características de uno que está en la resistencia. El capítulo 19, versículo 10 de este mismo libro de Reyes, primero de Reyes, dice: el Señor le preguntó, ¿por qué haces aquí? Como leímos, Elías convocó a los ejércitos de Satanás y dijo: reúnanmelos en el monte Carmelo. Dios que lo mandó, lo respaldó. ¿Sabes esto? Cuando Dios manda, Él respalda. Has escuchado mucho esa expresión, pero a la hora de la verdad se nos olvida. Yo quiero recordártelo. Cuando Dios manda, Él respalda. Se encontró Elías con 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, un rey y una nación corrupta. Allí él solo demostró que el poder y la gloria son del Dios de los cielos. Ahí él solo demostró que no importa cuántos se levanten, Dios siempre prevalecerá. Dios siempre vencerá. El nombre de Cristo siempre permanecerá en alto. Y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que subieron al monte Carmelo vivos, bajaron muertos, porque allí el Señor le entregó la vida de sus enemigos. Identifica a tus enemigos porque Dios está a punto de entregarte sus vidas. Señálalos ahora y ponle nombre, porque Dios está a punto de hacerlos morir delante de ti. Pero ¿qué sucede? Que Dios actúa como a Él le parece, no como tú y yo querramos. Y Elías probablemente subió al monte Carmelo pensando que todo se terminaría ahí. Pero ¿sabes qué? Que después de que él hizo la obra del Señor, todo se puso peor. Porque cuando Acab fue y le dio querella a su esposa, oye, Acab salió muy bien del monte Carmelo. Acab era un muchacho como muy voluble. Escuchaba a Elías, obedecía a Elías. Elías le dijo, sube, él subió. Elías le dijo, baja, él bajó. Pero desde que se juntó con su mujer, el hombre volvió a ser el mismo. Cuando tú y yo permitimos que cosas que no son de Dios permanezcan en nuestra vida, eso seguirá siendo un obstáculo en nuestra relación con Dios. Saca eso. Tú sabes que no es de Dios. Quítalo de tu vida, quítalo de tu casa, porque mientras lo tengas ahí, eso seguirá apartándote de la comunión con Dios. Y esto pasaba con Acab. Tenía a Jezabel en su casa. Y cuando llegó a casa de Jezabel, le dio todo lo que había pasado. Jezabel dijo una sentencia: mándenle a decir a Elías que hoy lo mismo que le pasó a esos profetas le pasará a él. Así como ellos están muertos, así tú vas a estar muerto, Elías. Le mandó a decir. Elías tuvo miedo y salió corriendo a esconderse.
pensamos que no vamos a tener miedo. Pensamos que seguiremos inquebrantables y derechos y erguidos. Pero a veces llega el miedo. A veces llega la preocupación y la angustia. Y a veces perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Y Elías no entendía. Así que, Señor, corrió y escapó. Y estando en una cueva, ahí el Señor se le encontró y le dijo, ¿qué haces aquí? Y Reyes, Primera de Reyes 19:10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 3 características en Elías que demuestran que él era un resistente. Primero, el celo de Jehová lo impulsaba. Tú sabes que tú eres un resistente cuando lo que te mueve, lo que te impulsa, lo que te hace levantarte en las mañanas es la causa de Cristo. Tú vas a tu trabajo y te propones ser el mejor allá porque tú vives para Cristo. En tu familia puede estar todo como esté, pero tú quieres ser el mejor, tú quieres orar, tú quieres seguir asistiendo a la iglesia a pesar de las oposiciones, porque a ti te impulsa Cristo. Todos te odian, pero tú sigues amando porque tú vives para Cristo. Tú sabes que estás del lado correcto cuando lo que te motiva, lo que te impulsa es el nombre de Jesús. Si tú estás viviendo para otras cosas, te digo desde ahora, no estás del lado correcto. Así que endereza. Segundo, tus filas parecen más pequeñas, mucho más pequeñas que las del enemigo. Elías dice, Señor, han matado a tus profetas, y él añade, y solo yo he quedado. ¿Cuántas veces te has sentido así? Completamente solo. Y quizás le has dicho al Señor, Padre, pero soy yo el único. ¿Seré yo el único que está en esto? ¿Me has dejado solo? Mira, a veces esas personas con las que tú cuentas, que te dan un consejo, que te dan una palabra de aliento, en lo peor de tus situaciones no están. A veces no porque ellos no quieran, sino porque no pueden, porque Dios las ha apartado. Pregúntate tú, ¿quién puso a Elías en esta situación donde él parecía estar completamente solo? ¿Fue el diablo? No. Elías no vivía para Satanás, Elías vivía para Dios. Así que si él estaba allí, Dios lo llevó allí. Ahora, ¿por qué él tenía un propósito? A veces Dios quiere que tú te sientas solo para que entiendas que es de Él que dependes. A veces Dios quiere, mira, y te lo digo desde ahora, Él no era el único que quedaba. La Biblia dice que el Señor, después que terminara su limpieza, quedarían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. Él no era el único, pero el Señor le impidió verlos. El Señor no se los reveló porque era tiempo de que Elías, Dios quería llevarlo a un nivel más profundo de relación con Él, para que Él entendiera que aunque falten todo, que aunque se vaya todo, que aunque todas las puertas se cierren, Jehová seguirá ahí a tu lado. Aunque la gente que tú amas y que te aman no pueden ayudarte, no pueden extenderte la mano, no pueden librarte, Jehová seguirá para ayudarte. Su mano seguirá extendida y Él siempre te librará. La última característica es que te buscan para matarte. Terrible. Te voy a decir algo. Si el mundo, si Satanás y las fuerzas de las tinieblas no te consideran su enemigo, tú estás también del lado equivocado. Cuando tú sabes que estás del lado de Cristo es porque te quieren matar. Y te tiran por la derecha, te tiran por la izquierda, te tiran por el frente, te tiran por atrás. Ahí tú dices, wow, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que Dios quiere, porque si no me dejaría tranquilo. Pero estoy dando guerra. El reino de las tinieblas ha sentido que en mí está el poder de Dios. Nosotros, nuestra reacción siempre es como Elías, correr a la cueva y escondernos y tener miedo. Pero es tiempo de gozarnos en medio de la guerra. Oye, es tiempo de que cuando las flechas vuelen de un lado a otro, ríe, goza y canta, porque estás en el lugar correcto. Estás peleando por la causa de Cristo. Estás haciendo mella en el reino de las tinieblas y ahora quieren destruirte, porque lo que hay en ti los destruirá a ellos si no te detienen.
Están metidos en tu barrio haciendo lo que quieren, pero tú te levantaste. Oye, tienen miedo, están temblando. Tu familia por la que estás orando está a punto de venir a los pies de Cristo. Y ellos dicen, no podemos dejar que nos lo quite. Y ahí es que todo se vuelve peor. Y tú dices, yo estoy orando, Cristo me dijo que vienen y están peor. Gózate y alégrate, porque la respuesta está cerca. Te buscan para matarte. Tu cabeza tiene precio en el infierno. ¡Qué bueno! Dale un aplauso a Dios por eso. Dilo conmigo, ¡qué bueno! Dilo, ¡qué bueno! Me buscan para matarme. ¡Qué bueno! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Santo Dios. Así que estas son las características que te definen. A veces el celo de Dios te mueve. Muchas veces te sientes solo en tu lucha, pero Él en algún momento escuchas el susurro de su voz. Mira, Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. Nosotros pensamos solo en el Rey de la paz. Él es el Rey de la paz. Pero Jesús dijo: yo vine a traer división. Y yo vine a traer espada. Jesús murió porque Él quiso, no porque lo mataron. Jesús es varón de guerra. El que tú has creído, aquel en el que tú has creído, es varón de guerra. Y Él ha llamado hombres y mujeres de guerra a que le sigan. Y tendrás que hacer sacrificios en tu vida por la causa de Cristo. Tendrás que dejar cosas, tendrás que perder, tendrás que sufrir, habrá cosas que te causarán dolor. Pero oye lo que dice el Señor Jesús, el varón de guerra, a ti que has escuchado su voz. Marcos 10, 29 al 30 dice: respondió Jesús y dijo, estoy mirando hacia acá porque quiero que todos lo vean. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Repítelo conmigo de nuevo: casa o hermanos o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierra por causa de mí, el evangelio. Versículo 30, que no reciba 100 veces más. Dilo, 100 veces más. Otra vez, 100 veces más. Otra vez, 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dale un aplauso a Jesús. Oh, gloria. Vale la pena la guerra. Vale la pena ser parte de las filas de la resistencia. Vale la pena que te ataquen. Vale la pena sentirte solo, porque en esta vida recibirás 100 veces más de lo que has entregado. En esta vida, lo que significa que lo que hay en el siglo venidero no tiene comparación. Oh, gloria. Y quiero invitarte a que vivas también por lo que está en el siglo venidero. Si tú vives por eso, nada podrá detenerte. Así que levántate como guerrero y como guerrera. Tienes las armas. La Biblia ha dicho que tú tienes en tus manos armas no carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay uno en toda la existencia que es todopoderoso. No hay nadie más. Se llama Jehová de los ejércitos. Y sus armas, las que Él te ha entregado, tienen su poder. Por lo tanto, las armas que tienes en tus manos pueden destruirlo, derrotarlo y derribarlo todo. No midas conforme a tu capacidad. Mide conforme a la capacidad del Todopoderoso. Cuando tú pones al Todopoderoso delante de tu enemigo, tú dices, pero la pelea está ganada. Pero la victoria es un hecho. ¿Quién puede contra el Todopoderoso? Tus armas son poderosas en Dios. ¿Cuáles son? Mira, tú tienes un escudo que se llama la fe. Dardos de fuego que el enemigo manda se apagan con la fe en Jesucristo. Pero tienes una espada que se llama la palabra. Cuando tú vives por la palabra, cuando de tu boca sale palabra de Dios, el infierno tiembla. Cuando tú estás de rodillas, clamando en el Espíritu, clamando, y el Espíritu es el que pone palabra en tu boca, oye, el
reino espiritual se estremece. Ángeles del cielo comienzan a moverse. Espadas desenvainadas hay en el ambiente. Y entonces los demonios, ¿sabe qué pasa? Comienzan a correr, porque no está ahí cualquiera. Ahí hay un guerrero, ahí hay una guerrera. Ahí está la misma presencia de Dios. Cuando tú estás en el espíritu, Dios está ahí. Suena sencillo. Piensa en Dios descendiendo a este lugar. ¿Qué tú crees que va a pasar? Paredes empezarán a volar, bombillos se apagarán, todo se caerá, terremoto, temblor, viento. Eso es lo que pasa cuando Él se mueve. Y eso es lo que pasa en el reino espiritual, cuando tú caminas en el espíritu con las armas de guerra que Él te ha dado. ¿Cómo terminó la guerra de Elías? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí hablaban Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Primero, Elías subió al cielo. Esa es la meta de todo guerrero, ¿oíste? Enfócate en eso, en subir al cielo. Tú pelea la batalla de Cristo y el cielo está garantizado. El cielo está garantizado. Y piensa en esto: yo viviré aquí 80 añitos viejos. ¿Qué son 80, 50, 90 añitos aquí en la tierra? Cuando viviré toda la eternidad a la presencia del Todopoderoso. Segundo, me gusta y quiero señalar y enfatizar esto: la exclamación, la forma en la que Eliseo se refiere a Elías. Él dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y solemos describir esto como que él está describiendo el carro de fuego que él vio. No, él no está describiendo el carro de fuego. Él está describiendo a Elías, porque Elías le dijo: si tú me ves a mí cuando yo me vaya, tú recibirás lo que pediste. Así que cuando él gritó esto, estaba describiendo a Elías. Y escucha lo que dice una traducción diferente respecto a esto, que dice: Elías lo vio y gritó: mi maestro, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y toda su caballería. Elías, dice Eliseo, fuiste más importante para Israel que todos sus carros de combate, que todos sus ejércitos, que toda su caballería. No fueron los ejércitos de Acab los que pelearon por Israel. No fueron los hombres de a caballo. No fueron los guerreros con armas carnales. El único que peleaba por Israel era Elías. Y esto era lo que estaba declarando. Y esto fue lo que se dijo al final de sus días terrenales, antes de que Dios lo levantara en el cielo. Que él hizo aquello para lo cual Dios lo llamó: pelear por Israel. Te pregunto a ti: ¿qué se dirá de ti al final de tus días? ¿Cuál será la exclamación que hará la gente acerca de este hombre o de esta mujer? ¿Cumplió con lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Vivió como Dios lo llamó a vivir? ¿Fue el guerrero, fue la guerrera que Dios le invitó a ser? Eso tú tienes que preguntártelo y proponerte que cuando tú partas de esta tierra se diga de ti: ese hombre murió como Dios lo llamó a vivir. Perdón, ese hombre vivió, esa mujer vivió como Dios le invitó a hacerlo. Eres un guerrero, eres una guerrera de Dios. Eres hombre valiente. Oye, eres mujer valiente. Has aguantado, has soportado mucho hasta ahora. Has resistido mucho hasta ahora. No te rindas. Jehová te hace un último llamado: espera un poco más, pelea un poco más, verás la victoria, verás al enemigo destruido, verás al enemigo derribado, verás lo que estás peleando. Aquello que Él te puso a pelear, tú lo verás en tu mano. Aquello que Él te está diciendo: pelea, tú lo sientes hoy. Él lo está poniendo en tu corazón en este momento. Eso lo verás en tu mano. Sigue peleando, eres un guerrero, eres una guerrera. Y quiero terminar preguntando a los amigos y amigas que están con nosotros: ¿qué se dirá de ustedes, amigos y amigas que nos honran con su presencia? ¿Qué se dirá de ustedes al final de los días? ¿Estarás tú del lado del ejército de Jesús? Él te está llamando a ti también. Esta prédica no es solo para la iglesia, es también para ti.
Si estás aquí es porque Él te ha traído, porque quiere tratar contigo. Y muchos de ustedes sintieron al Espíritu hablar a su corazón. Sentían cómo el corazón se les aceleraba. No era mi voz, no eran mis palabras, era el Espíritu. Vale la pena dejar lo que te está deteniendo y venir a Él. La forma, amigo, en que tú decidas vivir tu vida hoy decidirá cómo será tu eternidad. Garantízate ahora una eternidad en la presencia de Dios. Pero garantiza ahora 100 veces más en esta vida de lo que tú entregarás. Oye, yo te lo repito, ganarás 100 veces más de lo que dejarás si te decides a escuchar la voz de Dios en esta vida.